Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Amén. Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, comprada por esa sangre preciosa de nuestro Maestro, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Sabemos que nuestro Dios ha sido muy grande con cada uno de nosotros. Y por eso en este momento debemos nosotros, hermanos, de darle gracias, ya que sabemos que Él nos ha permitido, hermanos, el poder estar aquí, el poder estar nuevamente honrando su santo bendito nombre. Así, hermanos, pues les invito a que iniciemos con la alabanza número 9, que lleva como título Obediente a tu mandato. Les decía alabanza número 9. Cantemos, hermanos. Obediente a tu mandato, participa hoy tu rey de tu cena y con gozo acercámonos con fe. Lo que hiciste en el Calvario por el pobre pecador, anunciamos en tu nombre, recordando tu amor. Recordamos tus angustias, oh divino Redentor, y la copa de amargura que por todo pecador en el Gólgota curaste, despreciando tu dolor. Te pedimos que constante te sirvamos con valor. Gracias, oh Jesús, te damos, los unidos en tu amor. Gracias mil, pues disfrutamos tu clemencia y tu favor. Tuya fue la cruz más nuestra, es la dicha y es la paz. Tuya fue la gloria toda, tuya por siempre jamás. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, gracias mil, pues disfrutamos tu clemencia y tu favor, pues sabemos que nuestro Maestro sufrió grandemente en esa cruz. Pero bien sabemos, hermanos, que por ese sacrificio que nuestro Maestro hizo, nosotros estamos en este momento con esa gran oportunidad de poder, pues, salvarnos, de poder lograr esa vida eterna. Y por eso en este momento nosotros debemos de estar siendo como estamos haciendo ahorita, que es obedeciendo esos mandatos que nuestro Dios nos ha dicho. Así vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar la alabanza número 231, hermanos. Y lleva como título Pon tu carga en Jesús. Y después de esta preciosa alabanza, pues vamos a venir en palabras de oración. Cantemos, hermanos. En Jesucristo confía no más. Pon tu carga en Jesús. Paz y socorro de
Jesús y dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. De los conflictos no huyas jamás. Pon tu carga en Jesús. En el desierto no huyas jamás. Pon tu carga en Jesús. Pon tu carga en Jesús y dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. Males te asaltan doquier pecador. Pon tu carga en Jesús. Vaya cansado de pena y dolor. Pon tu carga en Jesús. Pon tu carga en Jesús y dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. Cristo podrá disipar tu temor. Pon tu carga en Jesús. A los despotos le das gran valor. Pon tu carga en Jesús. Pon tu carga en Jesús y dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. Amén. Como bien esta preciosa alabanza nos invita a que nosotros pongamos nuestras cargas en Jesús. Así les invito a que en este momento pues busquemos el rostro de nuestro Dios para así pues pedir la dirección de parte de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre, buen Dios de Israel, buen Dios por tu misericordia nuestro. Gracias, Padre, ya que vemos que tú has tenido misericordia sobre cada uno de nosotros. Pues vemos que a la vuelta de una semana más nos encontramos delante de ti con un espíritu que quiere agradecerte a ti, porque sabemos que tú nos has dado esta grata oportunidad de poder estar en este momento glorificando tu santo bendito nombre. Por eso te ruego que los que estamos en este momento nos des un espíritu y nos des el entendimiento de saber que tenemos un privilegio muy grande, ya que sabemos pues que hubieron varias personas que hasta este transcurso de este momento, este día, pues no pudieron llegar. Más por su bendita misericordia estamos aquí honrándote. Y en otros momentos pues escucharemos esos 10 divinos mandamientos, esa meditación de la palabra. Sabemos que es un privilegio
Y por eso, Padre, te ruego de que seas tú el que nos ayude en este momento a poder realizar este culto de la mejor manera. Si estamos estorbados de salud, pues que seas tú el que nos ayude en estos momentos a poder que este cuerpo se sienta bien y que pueda estar pues dedicado siempre a ti. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos tenido ese privilegio de poder hablar directamente con nuestro Dios, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Así lo vamos a hacer, hermanos, con la alabanza número 270, que lleva como título Una vez más. Alabanza número 270. Cantemos, hermanos. Señor, quisiera contemplar tu rostro una vez más y decirte que te quiero y por qué no una vez más. Si me haces tanta falta cuando tú no estás aquí, no te separes nunca más de mí, oh por favor, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, Señor, oh, mírame, quisiera verte una vez más, decirte una vez más lo que te amo de verdad. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, que tenemos un privilegio, hermanos, de poder contemplar el rostro de nuestro Dios. Sabemos que hace un momento pues hicimos una oración, hermanos, pues yo siempre he dicho que cada cosa que mínima se vea, siempre debemos de verlo como un privilegio. Y es que sabemos que quizás hubieron personas que no llegaron, hermanos o amigos, que no pudieron llegar a este momento,
pero sabemos que nuestro Dios ha tenido misericordia sobre nosotros. ¿Y qué ha pasado? Pues Él nos ha prestado, nos ha regalado días más de vida. Y por eso, hermanos, pues siento que es muy necesario que nosotros le podamos pues agradecer por medio de estas alabanzas. Debemos de glorificar su santo nombre, ya que sabemos que solo así vamos a poder lograr pues que nuestro Dios se agradezca y que se agrade de cada uno de nuestras acciones. Así, mis hermanos, pues se ha acercado el momento en el cual vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos, pero antes vamos a entonar una alabanza, hermanos. Vamos a hacer con la alabanza número 187. Alabanza número 187, que lleva como título Dulce tu ley. Alabanza número 187. Cantemos, hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. La delicia sin paz, Señor, es ella mi meditación.
sabemos que esta ley es muy dulce. Así que, hermanos, debemos de en este momento prestar mucha reverencia a este momento, ya que sabemos que en este momento escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Pero antes les invito a que se pongan de pie, ya que tendremos una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículo 7 al versículo 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, hermanos, pues luego de que hemos tenido ese privilegio de poder haber escuchado esos 10 divinos mandamientos, en estos momentos, hermanos, vamos a entonar alabanza número 278, lleva como título Salmo 91. Cantemos, hermano. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus
Amén. Sabemos, hermanos, que si habitamos en ese abrigo, sabemos que tendremos muchas, pero muchas bendiciones, pero sabemos que lo podemos habitar, hermanos, solo guardando esos 10 divinos mandamientos y todos esos preceptos que existen. Sabemos que con más mérito nuestro Dios nos cuidará de cualquier peligro, aunque tan grande se viera, hermanos, pero sabemos que para nuestro Dios no hay nada imposible y no hay nada que Él no pueda hacer. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 209. Alabanza número 209. Que lleva como título Te loamos. Cantemos, hermanos. Te loamos, te glorificamos, te confesamos, eterno Dios y Padre. Toda la tierra con temor sagrado siempre te adora, y los cielos y los querubines todos te ensalzan con voces interminables. Rey de los cielos, las eternas huestes siempre te dicen: Santo, Santo, Santo Señor, ensalzado Dios fortísimo, tu majestad y gloria llenan los cielos y te muestran adorado sobre la tierra. Amén. Amén. Como bien, pues yo siempre recalco, hermanos, alguna cosa en alguna estrofa, hermanos, porque a veces, pues las alabanzas casi siempre nos dejan un consejo o nos dejan una enseñanza. Y en esta alabanza nos dice que en todo momento hay huestes celestiales que le dicen: Santo, Santo, Santo. Bien, hermanos, como sabemos que nosotros debemos de glorificar a nuestro Dios. Sabemos que estas alabanzas que a nuestro Dios les entonamos, a Él le agradan. Que nosotros podemos decir: pero yo no puedo cantar. Pero sabemos que Dios no mira quizás el exterior, sino que Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Él ve la intención con la que yo canto, con qué fervor canto yo. Y eso es lo que le agrada a Él. No le agrada que lo hagamos quizás, aunque si lo hacemos perfectamente, hermanos, pues a Él le agradará más. Pero Él también, como yo les digo, Él ve el corazón de cada uno. Así, mis hermanos, vamos a
a seguir adorando a nuestro Dios. Lo vamos a hacer, hermanos, ya que sabemos que es bien importante en el cual nosotros vengamos en este momento y le cantemos a Él. Vamos a entonar la alabanza número 92. Que lleva como título Cerca más cerca. Cerca más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia me puede salvar, cerca tu gracia me puede salvar, cerca más cerca, cuán pobre soy, nada Señor yo te puedo ofrecer, solo mi ser contigo te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener, cerca más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo dejando el pecado, voces y pompas vanas aquí, todo Señor pronto quiero dejar, todo Señor pronto quiero dejar, cerca más cerca, mientras el ser aliente vida y busque su paz, y cuando el reino pueda obtener, ya para siempre conmigo estará, ya para siempre conmigo estará. Amén. Sabemos que todo queremos ir pronto dejando todas esas malas cosas, toda esa mala pasada manera de vivir anteriormente, ¿verdad, hermanos? Pero sabemos que solo lo podemos pues dejar de hacer con que nos señalen, con que nuestro Dios nos señale el pecado, con que nuestro Dios nos enseñe qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Así que, hermanos, se está acercando el momento en el cual vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos, esa palabra, y así, pues después de esta alabanza, la alabanza número 49, que lleva como título, háblele, pues vamos a tener ese privilegio de escuchar la palabra de nuestro Dios. Como bien dice el título de esta alabanza, pues debemos de abrir nuestro corazón para así pues poder escuchar esa palabra de Él. Cantemos, hermanos. A tu puerta Cristo está, ábrele, si la abres entrará, ábrele, tu pecado quitará.
Amén. Como decía anteriormente, hermanos, en este momento debemos de abrir nuestro corazón, ya que solo así podemos entender, y esperando, ¿verdad?, que nuestro Dios nos ayudará a poder entender este momento, este privilegio, ¿verdad?, que tendremos de escuchar esa palabra de nuestro Dios. Así que en este momento queda en nuestra mano quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Carísimos y apreciables hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor, comprados con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad, y amistades que nos acompañan, quizás pendientes de estas transmisiones, reciban todos ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, en esta mañana del día santo del Señor, el Eterno nos regala la oportunidad de poder estar reunidos para poder estudiar su santa palabra. Estamos estudiando, hermanos, acerca de un gran tema titulado Siembra y Cosecha. Son temas evangelísticos, hermanos. Hoy nos corresponde estudiar acerca del tema Soy demasiado pecador para ser salvo. Vamos a estudiar este tema, pero antes, hermanos, voy a invitarles a que doblemos nuestras rodillas en este momento. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos. Bendito y eterno Dios, Dios Todopoderoso. Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos agradecerte por la vida. Queremos agradecerte, Señor, por la multitud de tus piedades y misericordias. Señor, venimos ante ti con ese profundo agradecimiento, pero también venimos avergonzados delante de ti por aquellas acciones en las cuales ofendimos a nuestro prójimo, te ofendimos a ti. Hoy venimos, Señor, a suplicarte el perdón de nuestras culpas. Rogarte, Señor, que pases por alto nuestras rebeliones y que nos permitas el poder levantar manos limpias delante de ti. Soberano Padre, en este momento, después de haberte elevado cánticos, nos disponemos a abrir el libro sagrado. Queremos estudiar tu palabra, mi Dios. Queremos pedirte, Padre bueno, que hables a nuestra vida. Que uses mis labios, Señor, para poder así canalizar tu palabra y que todos podamos salir fortalecidos en esta mañana. Señor, bendice a toda tu iglesia. Bendice a aquellos que también en su calidad de amigos están con nosotros. Están pendientes de las transmisiones, están escuchando tu palabra. Permite, Señor, que todos podamos estar muy atentos y todo lo que pueda representar algún tipo de distracción pueda ser eliminado y que podamos estar muy atentos a tu voz, mi Dios eterno. Gracias te damos y que tu Espíritu Santo sea el que tome control de nuestras palabras desde el principio hasta el final de este momento tan importante. Soberano Dios, muchas gracias te damos por todo, rogándotelo en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bien, queridos hermanos, como antes había mencionado, hoy nos corresponde estudiar acerca de un tema, un subtema titulado Soy demasiado pecador para ser salvo. Hermanos, vamos a tener una lectura y es en el libro de Salmos, en su capítulo 51, hermanos. Libro de Salmos, capítulo 51, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Así como están de pie, hermanos, de esa manera, vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré emblanquecido más que la nieve. Amén. Descansen, hermanos. Mis hermanos amados, si nos dimos cuenta, en este pasaje de la Escritura, precisamente el rey David, después de haber sido amonestado de parte de Dios utilizando al profeta Natán, al declararle su pecado, el enorme pecado que había cometido. Yo me recuerdo que las palabras de David fueron cuando él le mencionaba acerca de aquel hombre que tenía muchas ovejas o muchos corderos. Y la respuesta de David precisamente fue: el que hizo este mal es digno de muerte. Porque él le dijo, Natán, recordando un poquito, hermanos, Natán le dijo que había uno que tenía muchas ovejas y había otro que tenía solamente una. Pero cuando llegó el momento que había que matar a una de esas ovejitas, lo hizo con el que tenía solamente una, él teniendo abundancia. Y al final el profeta le declara y le dice: ese hombre eres tú. Y él ya había dicho, ese hombre es digno de muerte. Al escuchar esas palabras, por supuesto, lo que hoy acabamos de leer, si nos dimos cuenta, son palabras con un enorme mensaje de arrepentimiento de parte de David. Y él le decía al Señor: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Le decía él, el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, y eso es importante, hermanos. El podernos dar cuenta que nosotros nos equivocamos muchas veces en nuestras acciones. Cometemos errores, muchos errores, de una manera inconsciente o quizás en algún momento conscientemente, y es necesario tener esta humildad que tuvo David, reconocer nuestras rebeliones, porque el ser humano en lo común del ser humano es, en lugar de arrepentirse, es tratar de justificar sus acciones equivocadas y decir: yo lo hice por esto y lo otro, tratando de justificar. El Señor no quiere que nosotros vengamos a querer justificar nuestras acciones equivocadas. El Señor quiere que nosotros aceptemos nuestros errores y que pidamos el perdón a Él o a nuestro prójimo si lo hemos ofendido. David lo hizo. David está delante del Señor y le dice: Señor, a ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, mis hermanos, esta es una declaración de arrepentimiento a causa de su error, de su pecado. El tema que hoy nos corresponde es titulado: soy demasiado pecador para ser salvo. Y este puede ser un pensamiento, hasta cierto punto, un pensamiento común en el ser humano.
palabras que ya se han escuchado salir de los labios de personas a quien se está evangelizando, como también se ha escuchado de personas que ya están caminando, valga la repetición, en el camino de la salvación. Entonces, hermanos, esas palabras de soy demasiado pecador para ser salvo podrían tener como dos puntos de vista. Uno de ellos podría ser como una forma de excusa. Y a la hora de recibir la palabra, a la hora de estar siendo evangelizado, decir, mire, la verdad es de que yo soy demasiado pecador para ser salvo. Ese sería un punto de vista, como una forma de tratar de buscar una excusa para no seguir oyendo quizá la palabra de Dios. Y el otro punto de vista es al reconocer la grandeza de la salvación, lo que significa la salvación y de qué estamos siendo salvos, librados, de qué estamos siendo librados. Podemos decir cualquiera de nosotros la verdad de que soy demasiado pecador. No, como quien dice, no merezco la salvación. Entonces, esas palabras pueden estar en los labios de muchos. Y, por supuesto, es necesario que revisemos a la luz de las Escrituras para tratar de responder a este tipo de pregunta, a este tipo de cuestionamiento. El objetivo de este tema es conocer que la condición del pecador es transitoria, siempre y cuando manifieste un arrepentimiento de su vida pasada, porque será perdonada por el inmenso amor de Dios. Qué importante es, hermano. Este tema lleva como ese objetivo. A lo largo de lo que revisemos, debemos reconocer o debemos conocer que la condición del pecador es una condición transitoria que puede cambiar. Por supuesto, siempre y cuando manifieste un arrepentimiento de su vida pasada, como en el caso de David, ya lo mencionaba. En el caso de David, él viene con un profundo arrepentimiento delante de Dios, por supuesto. Y le dice, Señor, ten piedad de mí. Y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este arrepentimiento genuino precisamente es el que el Señor quiere de todos nosotros, mis amados hermanos. Es lo que el Señor quiere, que en el momento de darnos cuenta de algunos errores cometidos, que vayamos con un arrepentimiento genuino. Pero por supuesto, el arrepentimiento es el decirle, Señor, perdóname, pero no seguir en la misma actitud, cometiendo los mismos errores. Pero de repente vemos personas que dicen, me arrepiento de haberlo hecho, pero el día de mañana están incurriendo en el mismo error. Allí no hay arrepentimiento. Es de tener mucho cuidado con esto, hermanos. Ahora, lo que yo estaba mencionando es que de repente alguien puede venir y decir, soy demasiado pecador para ser salvo. Y lo hace bajo el punto de vista de la grandeza, lo precioso que es la salvación, lo inmerecido que en algún momento nos sentimos de recibir tanta bendición de parte de Dios. A causa de nuestros errores nos sentimos indignos. Y pueden surgir esos pensamientos. Pero debemos darnos cuenta que la salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Él nos da la oportunidad, después de tener nosotros una condición de pecado, una condición deplorable en nuestra vida, Él nos da la oportunidad de reconciliarnos nuevamente con Él
utilizando por supuesto la sangre de su amado Hijo, el sacrificio del Mesías, reconciliándonos con Dios y empezar a buscar también nosotros la salvación. Empezar a buscarla. Y si alguien dice soy demasiado pecador, tendría que haber mejor allí un arrepentimiento y decir, Señor, ayúdame conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, pero ayúdame para no seguir cometiendo los mismos errores. Hermanos, el comentario nos dice, el Señor Jesús, el Señor Jesús llama con dulces palabras al pecador. Palabras tan hermosas como, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, estas palabras, por supuesto, son palabras de llamamiento a todo aquel que se encuentra sumergido en un mundo de pecado, haciendo o cometiendo diversos errores, y el Señor le dice, venid a mí. Yo he escuchado muchos hermanos que dicen, venid a mí tal como estéis. La Biblia en realidad dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Veámoslo, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 11. Busquémoslo por favor, hermanos. Libro de Mateo en su capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el verdadero llamado que el Señor está haciendo a toda la humanidad. Es un llamado que está haciendo y dice, vengan a mí todos. No está como haciendo algún tipo de excepciones. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y siempre hemos explicado, hermanos, que esa carga es una carga de pecado. Es esa condición de vida que a causa de la maldad que hay en el hombre, pues esa carga cada día se fue haciendo mayor, hasta que a lo mejor se cumpla en la vida del ser humano, se cumpla lo que dice el profeta Isaías, que desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay cosa ilesa, sino solo hinchazón y podrida llaga, símbolo del pecado. Y ese pecado se convierte en una carga para todo el ser humano. Y el Señor nos ha llamado a nosotros, hermanos, porque a mí me gusta repetir estas palabras, hermanos, que el primer llamado que el Señor hace, llamado de atención, el primer llamado es para nosotros, para la Santa Iglesia del Señor, para aquellos que ya hemos iniciado un camino, el camino hacia la salvación. Es para nosotros primeramente. Y nos dice, el Señor nos amonesta y nos dice, venid a mí, todos los que estéis cargados. Llegamos al Señor y quizás traíamos una enorme carga de pecado. Pero Él nos ha prometido y nos dice, yo os haré descansar. ¿De qué manera? Por supuesto, ir dejando quizás cada día ese tipo de errores cometidos. Yo decía en una ocasión, en son de broma o en serio, yo decía, hermano, si hoy cometí yo 5,000 errores, el día de mañana debo procurar cometer menos, 4,999.
al menos un error menos. Y de esa manera esa carga de pecado la estoy dejando. Entonces, hasta que esa carga desaparezca, voy a encontrar un descanso total. Mientras tanto, si voy dejando pecados y mi carga va siendo menos pesada y voy descansando más en el camino de la vida. Entonces, ese es un llamado que el Señor hace. A nosotros nos está diciendo, dejemos esa carga de pecado, hermano, dejémosla. A todos aquellos que en su calidad de amigos están pendientes de estas transmisiones, también el Señor está diciendo, vengan a mí. Si están trabajados, si están cargados de pecados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. ¿En qué momento? En el momento que nosotros vayamos conociendo la palabra de Dios, en el momento que nuestros amigos vayan conociendo la palabra de Dios y se den cuenta cuáles son los errores que se están cometiendo a diario y empiecen a luchar por dejar de cometer esos errores, también van a empezar a descansar de esa carga de pecado. Dice más el comentario. Una manera de mejorar es conocer nuestro mal proceder con la intención de poder actuar y de manera consciente no volverlo a hacer. Así, el que dice soy pecador, pero desea salvarse, está iniciando el proceso que lo llevará a los brazos amorosos de nuestro Salvador. Esto es bien importante lo que acabamos de leer, hermanos. Y es lo que yo ya les he mencionado. Que si yo me doy cuenta que soy demasiado pecador y he visto lo que el Señor me está ofreciendo, me está regalando, que es la salvación. Pero al darme cuenta al darme cuenta que soy pecador, dice el comentario, la manera de mejorar, de cambiar mis malas acciones, mi mal proceder, dice, una manera de mejorar es conocer nuestro mal proceder. Eso. Al darme cuenta yo que lo que estoy haciendo es un error, es el primer paso. Al menos he reconocido mi pecado. Y luego debo empezar a luchar por dejar de no cometer esos mismos errores. No volver a cometer esos errores. Y por supuesto, todos aquellos que deseemos alcanzar la salvación, de esa manera vamos a iniciar ese proceso de cambio en nuestra vida. Es un cambio paulatino. Vamos a ir poco a poco teniendo cambios importantes en nuestra vida, pero es necesario reconocer nuestros errores. Yo les comentaba una anécdota vivida. Un amigo en una ocasión platicando, evangelizando, él me dice, mire, me dice, la verdad es que yo no voy yo no me congrego en ningún lugar, pero yo estoy, decía este amigo, mucho mejor que cualquiera de esos evangélicos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona, me dice, yo no digo malas palabras, yo no tomo, yo no fumo, yo no le hago mal a mi prójimo. Decía una serie de buenas cualidades. Decía una serie de cualidades, pero no se congregaba porque se sentía sano. Se sentía que él estaba bien. Y él decía, pero ahí va una serie de cristianos para la iglesia, allá van a escuchar, a cantar y a escuchar una predicación, pero en realidad, decía él, si usted se va a fijar, esas personas son problemáticos. Esas mujeres son parleras, son chambrosas, decía él. Allá andan metidas en problemas. Y yo en la plática con él le decía, mire, mi hermano,
solamente quiero decirle algo, que estas personas que ahí pasan para la iglesia, para la casa de oración, al menos se han dado cuenta que están enfermos. Se han dado cuenta que están cometiendo errores y están yendo a escuchar palabra de Dios, que es sinónimo de la medicina. Si esa medicina se la toman, le decía yo, van a sanar de su error. Pero al menos ya se dieron cuenta que están enfermos. Si no se la toman, por supuesto, es como nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y la iglesia está escuchándonos. Yo también estoy recibiendo mi medicina, pero si yo no me tomo esa medicina, si no la pongo a la práctica, mejor dicho, pues continúo igual. Pero ya es un problema muy personal, porque la medicina está siendo dada. Entonces, hermanos, yo le decía a este amigo, al menos ellos ya se dieron cuenta que están enfermos. Pero ¿qué tal la condición de él, hermanos? Él decía, yo estoy sano. Y verdaderamente él estaba enfermo, pero se sentía que estaba mejor que cualquiera. Y eso es peligroso. No reconocer los errores es peligroso, hermanos. Así que en lo que acabamos de leer, nos dice que el reconocer nuestro mal proceder con la intención de poder actuar y de manera consciente no volverlo a hacer, ese es el inicio de un cambio en nuestra vida, que por supuesto es Dios quien lo hace. No podemos hacerlo de nosotros mismos. Veamos, hermanos, en el libro de Primera Timoteo, el apóstol Pablo, hablando a su hijo en la fe. Primera Timoteo, hermanos, vamos a leer en su capítulo 1. Dice capítulo 1 de Primera Timoteo. Versículo 15, hermanos, por favor, dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Que vean, oigan qué importante. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. ¿Qué estaba haciendo? Reconociendo que era un hombre pecador. Reconociendo, porque Pablo lo decía él, las cosas que yo quiero hacer no las hago. Y las que no quiero hacer, estas hago, porque hay una fuerza dentro de mí que me lleva contigo a pecar, a cometer diversos errores. Y allí es donde nos damos cuenta, hermanos, que nosotros todos constantemente estamos cometiendo diversos errores. Pero Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Nos vino a dar salvación. Pero es necesario, hermanos, también darme cuenta de mis errores, de mi mal proceder, tratar de cambiarlo, pero es necesario, bien importante, que también nosotros le demos el valor que se merece la salvación, que es un regalo de Dios. ¿Qué significa para nosotros la salvación? Porque muchas veces, hermanos, se deja ver que hablamos de salvación y decimos el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Empezamos a hablar de salvación. Hablamos mucho de salvación. Pero muchas veces, hermanos, con nuestras acciones nos estamos dando cuenta que con nuestras acciones no estamos dándole el valor que se merece la salvación, el regalo de Dios. Necesario es entonces que sepamos nuestra condición de pecado, cómo estábamos sin esperanza. La Biblia lo dice, estábamos sin Dios y sin esperanza de salvación. Esa condición de pecado en la que estábamos y de cómo el Señor nos da la oportunidad de cambiar esa condición y empezar a buscar la perfección. Empezar a buscar un cambio en nuestra vida. Y yo considero, y esto es importante, yo considero, hermanos, que para aquellos que ya llevamos bastante tiempo, años caminando,
en este camino de la salvación, pues debemos como autoanalizarnos y decir que tanto hemos avanzado. Darnos cuenta que tanto hemos caminado. Cómo éramos y cómo somos. A ver si hay algún cambio. Cómo éramos hace 2 años, hace 5 años. Y cómo somos ahora. Porque si el cambio no ha sido un cambio muy notable, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque estamos viviendo los últimos tiempos y ya no hay espacio para seguir perdiendo el tiempo. Hay que redimir el tiempo. La Biblia nos dice que hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Estamos en los últimos tiempos y hay que darle el valor que se merece la salvación. Hay que darle el valor. Hay que valorar el sacrificio que el Mesías hizo al morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amigos, el sacrificio que el Mesías hizo por amor, también a aquellos que todavía no se han encauzado en el camino hacia la salvación. Es un sacrificio grande, hay que valorarlo. ¿Cómo lo puedo hacer, hermano? Por supuesto, lo podemos hacer con nuestra obediencia a sus mandatos y luchar por dejar esa pasada manera de vivir, esas malas acciones cometidas. Dice más el comentario. Cuando el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice, no hay justo ni aun uno. Hermanos, estas palabras salieron del apóstol Pablo. Veamos en el libro de Romanos en su capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y dice el versículo 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante es que nos demos cuenta de esto. Que nosotros, dice, que estamos muertos al pecado. ¿Por qué razón? Porque él mismo, el apóstol Pablo, dijo que no había justo ni aun uno, no había quien hiciera el bien, pero está hablando de el hombre en su condición de pecado. Porque si no sería una contradicción. Dice el comentario, lo voy a terminar de leer. Dice, cuando el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice no hay justo ni aun uno, hace una clara referencia a la condición del hombre que inmerso en el mundo no ha alcanzado la perfección. No obstante, para esto vino Cristo al mundo, para que por medio de él, los que antes vivíamos en pecado y temores, seamos lavados y limpios del pecado. Entonces, cuando él dice no hay justo ni aun uno, y más adelante nos dice que solamente los justos van a heredar la tierra, entonces solamente los justos van a alcanzar salvación. Entonces, hermanos, podría haber una posible, podría haber acá, si no andamos listos, podríamos ver una contradicción. No, el apóstol Pablo está diciendo que no hay justo ni aun uno del hombre cuando está inmerso en el mundo de pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Pero luego, la Biblia nos enseña que vino Jesucristo, ofrendó su vida, y luego empezamos nosotros un proceso de cambio, utilizando, por supuesto, el sacrificio del Señor. Y nos damos cuenta que vamos a alcanzar justicia cuando empecemos a practicar los mandamientos del Señor. Vamos a alcanzar justicia. Entonces, lo que el apóstol Pablo enseña en este versículo que leíamos, dice que estamos nosotros, cuando llegamos al Señor, estamos muertos al pecado, mas estamos vivos a Dios en Cristo Jesús. Entonces, esa condición de pecado cambia en nuestra vida. Esa carga que decíamos al principio, esa carga de pecado, se vuelve una carga menos pesada, porque vamos dejando esa pasada manera de vivir.
Entonces, no hay justo ni aun uno en su condición de pecado. El hombre en esa condición no hace el bien. Sus acciones son de continuo a el mal. Entonces, mis hermanos, dice el comentario que para poder cambiar esa condición del hombre, vino Jesucristo a ofrendar su vida por amor a nosotros. Dice el libro de Lucas en su capítulo 19. Leámoslo también, hermanos. Lucas capítulo 19, hermanos. Y dice su versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿cómo dice? Perdido. Cuando estábamos perdidos en ese mundo de maldad, cuando estábamos hundidos en ese fango de miseria, no había justicia allí. No había justo ni aun uno. Pero Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Vino a darle vida a aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Se entiende, hermanos? Nos vino a dar vida a nosotros, que estábamos perdidos. Nos vino a salvar. Y hoy lo que debemos hacer es valorar ese regalito que el Señor nos da. Entonces, dice más el comentario. Para continuar con este procedimiento, debemos reflexionar en cuanto a esa vida que deseamos abandonar. Darnos cuenta de que alejarnos de Dios no podremos, dice, darnos cuenta de que alejados de Dios no podemos tener sino pesares y vergüenza, así como el remordimiento de hacer cosas que Dios considera nefastas. Entonces, ¿qué nos enseña acá? Que para poder continuar con ese procedimiento debemos reflexionar en cuanto a esa vida que deseamos abandonar. Que por supuesto, en el libro de Efesios nos dice que es una pasada manera de vivir. Veámoslo, hermanos, busquemos libro de Efesios y vamos a leer en su capítulo 4. Efesios capítulo 4 y leemos, hermanos, su versículo 22 y nos dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, el hombre que está cometiendo los mismos errores y sus acciones se convierten como en un círculo vicioso, lo mismo siempre. Pero nos dice el apóstol Pablo, hay que dejar esa pasada manera de vivir, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Y a renovaros, dice el versículo 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Qué importante, hermanos, porque lo que acabamos de leer debe ser el pensamiento del hombre. Reflexionar sobre su pasada manera de vivir, y es lo que les decía hace un momento. Reflexionar cómo éramos y cómo somos. Y pensar qué tanto hemos avanzado, hermanos. Qué tanto hemos dejado esa pasada manera de vivir. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Podemos revisar cómo reaccionamos ante las agresiones hoy. Cómo reaccionábamos antes y cómo reaccionamos hoy. Cómo era nuestra manera de comportarnos, cómo era nuestro vocabulario, cómo era. Debemos como analizarlo, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, debemos estar avanzando en el camino hacia la salvación. Yo quiero compartir, hermanos, palabras que le fueron dichas a Timoteo.
en su primera carta que el apóstol Pablo enviaba, le decía estas palabras. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, y su versículo 12. Dice, Timoteo, dice el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Son cualidades que hoy nosotros debemos como analizar qué tanto hemos avanzado en estas cualidades. ¿Qué tanto, hermanos, hemos cambiado nuestro vocabulario, nuestras palabras? ¿Qué tanto hemos cambiado en nuestras conversaciones? ¿Cómo eran? ¿Qué platicábamos antes y qué platicamos hoy? Hermanos, el Señor nos manda a que empecemos nosotros, que seamos ejemplo y que seamos notables, hijos de Dios, donde quiera que nos movamos. Que con nuestro vocabulario la gente diga, este es hijo de Dios. Hermanos, debemos nosotros luchar por dejar esa manera equivocada de llevar la vida. Analizarnos, reflexionar. Así dice el comentario. Dice que debemos reflexionar en cuanto a esa vida que deseamos abandonar. A reflexionar. ¿Cuáles son mis acciones? ¿Qué tan equivocadas son? Reflexionarlas. Darme cuenta de mis errores y decirle quizás lo mismo que le dijo David, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame de mi maldad. Borra de mí mi pecado. Y ese arrepentimiento, vamos a decir que es un arrepentimiento verdadero cuando dejemos de cometer los mismos errores. Dice, hecha esta reflexión, debemos implorar a Dios que nuestros pecados sean perdonados. El Todopoderoso, que conoce el corazón de cada uno y ve el intento con que clamamos, escuchará y nos permitirá alcanzar la redención por medio de su Hijo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta entonces que al hacer esa reflexión de qué es lo que esa pasada manera de vivir, esa vida equivocada que queremos dejar, entonces al hacer esa reflexión, dice el comentario, debemos pedirle al Señor que nos perdone. Y si en este momento por mi mente cruzó y dijo, la verdad es que yo soy demasiado pecador, me estoy dando cuenta que estoy cometiendo errores, entonces debo reflexionar y decir, con la ayuda de Dios puedo dejar estos errores, puedo dejar estos pecados, cualquier tipo de pecado, puedo dejarlo, pero para ello debo hacer esa lucha, ese esfuerzo para dejarlo. Pero si yo estoy cometiendo errores y no los veo errores, no quiero ver esos errores en mi vida, entonces nunca los voy a dejar, hermanos. Si yo estoy en mi vocabulario, hay palabras equivocadas, palabras vanas, palabras torpes, dice la Biblia, y alguien me lo puede decir y me dice, mire, esa palabra que usted dice no es correcta. Pero yo no la considero mala y digo, no, pues yo la sigo diciendo porque yo no la veo mala. Entonces, hermanos, nunca la voy a dejar porque no voy a luchar por dejarla. Y este es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque debemos luchar, hermanos, que aquellos que ya estamos en el camino debemos luchar para dejar nuestros errores. De repente, en nuestras congregaciones, nosotros mismos podemos también incurrir en diferentes errores. De repente se deja ver
acciones que denotan enojo, ira. A veces se nota, hermanos, acciones en donde los hermanos o hermanas están emproblemadas, tal vez por un falso testimonio, por hablar en contra de su prójimo, algo que no lo habían visto, sino que se los contaron, solo como ejemplo. Y eso genera fricción, genera problema. Entonces yo debo, hermanos, luchar por dejar de cometer esos errores, darme cuenta de mis errores. Hermanos, analicemos nuestra vida, reflexionemos sobre nuestra vida, qué tanto hemos avanzado. Y si nos damos cuenta que estamos cometiendo demasiados errores, empecemos a luchar al menos por dejar esos errores. Entonces, el Señor va a ayudarnos. ¿Qué nos dice, hermanos? Busquémoslo, por favor, en el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, el Señor, hablándonos a nosotros, dice en el capítulo 1 de Isaías, Isaías en su capítulo 1, y leemos, por favor, hermanos, busquemos el capítulo 1 y el versículo 18, que nos dice: venid luego. Oigan bien, hermanos, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estas palabras, hermanos, el eterno Dios está mencionándonos, está diciéndonos: venid a mí, y hay que ponernos a cuenta con Él. Hay que ponernos a cuenta. Y que, hermano, pero esto de ponernos a cuenta, ¿qué es? Ponerse a cuenta es que nos analicemos a nosotros mismos y nos demos cuenta cuáles son nuestros errores. Y si no descubrimos nuestros errores, hay que decirle: Señor, enséñanos a ver lo que no vemos. Que si hicimos mal, ya no seguir en esa misma actitud de error. Entonces, este pasaje debe ser una noticia importante para aquel que dice: soy demasiado pecador. Para aquel que dice, porque yo, ya he escuchado estas palabras, las he escuchado en más de una ocasión. Y hay personas que dicen: mire, si usted supiera todos los errores que yo he cometido, se daría cuenta, me dicen, que yo no tengo perdón de Dios, dicen algunas personas. No tengo perdón de Dios. ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios nos dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Solo hay dos opciones, y aquí lo menciona y lo dice. Bueno, está el que luches por dejar esa pasada manera de vivir, y está el que te conformes y digas: yo soy demasiado pecador. El que se queda en esa condición: yo no alcanzo salvación, muchos errores he cometido, no tengo perdón de Dios, pues ese está buscando su destrucción. Lago de fuego ardiendo con azufre. Pero aquel que dice: voy a luchar por dejar esa pasada manera de vivir. Voy a luchar por dejar a ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y empieza a intentar dejarlo. Y a lo mejor el cambio es mínimo, pero allí va en avance. Allí va un cambio paulatino. Ese esfuerzo Dios lo premia al final. Ese esfuerzo Dios ha de premiar a todos aquellos que hacemos el esfuerzo por dejar esa manera equivocada de llevar la vida. Dice más el comentario: el Hijo de Dios fue enviado a llamar pecadores al arrepentimiento,
Su Padre no quiere que nadie se pierda, sino que el hombre transforme su manera de vivir y con corazón contrito confiese a Dios su condición pecadora, aceptando así el llamado que nuestro Señor Jesucristo hace. Hermanos, dice en el libro segundo de Pedro, en el libro de Pedro, vamos a ver, busquémoslo, por favor, hermanos. Bueno, es una epístola, segunda epístola del apóstol Pedro, y nos dice de la siguiente manera, en el capítulo 3, y dice su versículo 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Qué importante esto, hermanos. Él es paciente. ¿Para con quiénes? Para con nosotros. Oigan, el apóstol Pedro hablándole, ¿a quién le hablaba, hermanos? ¿A quién le hablaba? Pues le hablaba a la iglesia, le hablaba al pueblo de Dios, a nosotros. Y nos está diciendo que el Señor es paciente para con nosotros. Luego sigue diciendo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es una importante noticia que nos debe hacer reflexionar y darnos cuenta que desde que llega, primeramente, porque yo siempre he dicho, cuando leo este versículo, digo, el Señor está hablándonos a nosotros. Primeramente, habla a su iglesia, habla a los que, vuelvo a repetir esto que dije al inicio, habla a nosotros los que estamos en el camino ya. Y nos dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, está haciéndonos paciencia, es paciente para con nosotros, está dándonos la oportunidad de dejar esa pasada manera de vivir, está dándonos la oportunidad de ser ejemplo en palabra, en conversación, en fe, en limpieza, como se lo dijo Pablo a Timoteo. Entonces, hermanos, el Señor nos está haciendo paciencia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno, ni usted, no quiere que usted y yo nos perdamos, sino que Él quiere que procedamos al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué, hermano? De todos los errores cometidos. Pero también abarca este llamado a aquellos que en su calidad de amigos están escuchándonos o están siendo evangelizados por alguno de nuestros hermanos. Abarca también. El Señor está esperando, haciéndonos paciencia a que nosotros, la iglesia, cambiemos nuestra condición, dejemos esa carga de pecado, pero también está haciendo paciencia a todos aquellos que en su calidad de amigos están oyendo la palabra, pero nunca se deciden a empezar a caminar, sino que solo se quedan tal vez con el me gusta, solo se quedan que qué bonito, me gusta, cómo es la iglesia, pero no inician el camino. Y eso es delicadísimo, hermanos, es delicado, porque hay una enorme diferencia entre aquel que ya empezó a caminar, aunque sea pasitos bien lentos, al otro que todavía está paradito y no se decide en hacerlo. No hay avance. Entonces, el Señor es claro y dice que Él está haciendo paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos quieren que procedan al arrepentimiento. Veamos un pasaje más, libro de Mateo, en su capítulo 9. Mateo capítulo 9,
Y vamos a leer, hermanos amados, el versículo 13. Mateo capítulo 9 y versículo 13. Dice, andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Oigan, yo no he venido a llamar justos, porque el que está sano no tiene necesidad de médico. Yo he venido a llamar pecadores, personas que estamos enfermos. Yo he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Nosotros fuimos llamados y estábamos en una condición de pecado, pero fuimos llamados. El Señor nos sacó de ese fango de miseria y venimos delante de Él arrepentidos. Y la forma de mostrar el arrepentimiento, lo dije ya, lo repito, pues la manera de decirle al Señor que estamos arrepentidos es no seguir cometiendo los errores que cometíamos allá. A los amigos, si en algún momento cruzó este pensamiento por ellos de decir, yo soy demasiado pecador. La noticia es que aunque los pecados sean negros, sean rojos, el Señor los puede limpiar. El Señor puede borrar conforme a la multitud de sus piedades, puede borrar todo tipo de rebelión, todo tipo de pecado. La sangre de Jesucristo que fue derramada tiene ese poder redentor, hermanos, de poder cambiar esa pasada manera de vivir. Y esos pecados, por difíciles que hayan sido, el Señor los perdona. Y jamás dice la Biblia que vuelve a acordarse de ellos. Está dando la oportunidad. Si llegó este pensamiento, soy demasiado pecador, ahorita acabamos de leer que el Señor no ha venido a llamar a justos. El Señor ha venido a llamar a pecadores. Y les dijo el Señor de una manera muy bonita, nos dijo a todos y está diciéndole a los amigos, venid a mí. ¿Cómo estéis? Venid a mí como estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mis hermanos, ese es el llamado y esa es la noticia para todo aquel que en esta ocasión dice, yo soy demasiado pecador. No puedo ser salvo porque mis pecados son demasiado grandes, demasiado difíciles. El Señor no está viendo en lo grande o pequeño del pecado. El Señor está llamando a un pecador, pero que venga arrepentido delante de Él. Dice más el comentario, ya vamos terminando. Dice, nadie que ha decidido servir a Dios debe pensar que es demasiado pecador para alcanzar la salvación. Oigan bien, nadie que ha decidido servir a Dios debe pensar esto, que es demasiado pecador para alcanzar la salvación. Ni tampoco usar esto como un pretexto para no atender su llamado. Dios ha dado el pan de vida, Jesucristo el justo, para que todo aquel que crea en Él para que todo aquel que crea en Él tenga en Él vida, descanso para su alma y vida eterna en el día postrero. Tenga en esta vida descanso para su alma. Venid a mí como estéis cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Esa carga de pecado que vamos dejando nos hace estar descansando en el Señor. Y ese esfuerzo por dejar esa pasada manera de vivir también nos trae vida eterna. Descansa nuestra alma, nos trae también vida eterna en el día postrero. O sea, es algo muy valioso, hermanos. Muy valioso. Entonces dije yo, si en algún momento, dije hace un momento, hermanos,
que si en algún momento llegó a nuestra mente decir soy demasiado pecador, debemos tener bien claro que solo resta reconocer nuestro pecado, decirle al Señor que nos ayude para dejar esa manera equivocada de llevar la vida, y el mismo Dios nos va a permitir mejorar cada día y que nuestras acciones sean delante de Él mucho mejor. Dice en el libro de Proverbios, hermanos, busquémoslo, hermanos, libro de Proverbios en su capítulo 1. Proverbios capítulo 1, y leemos, hermanos, el versículo 27. Nos dice de la siguiente manera: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, ¿y qué dice? Y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Sigue diciendo: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué terrible, hermanos, porque el llamado que el Señor está haciendo a la iglesia, nos está haciendo paciencia, ya lo dijimos, para que procedamos al arrepentimiento, que dejemos que redimamos el tiempo, que dejemos esa pasada manera de llevar la vida, esa manera equivocada de llevar la vida. A los amigos, el llamado es hoy, para que vengan al camino de la salvación. Porque luego viene, después les dijo, pues van a venir calamidades, van a venir diferentes problemas a la vida. Y entonces a lo mejor tratemos de buscar al Señor y ya no lo vamos a hallar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que tratemos de ser mejores en el camino de la vida. Vamos a buscar un versículo más y ya estamos cerrando, hermanos. Mateo, vamos a leer en el libro de Mateo, hermanos, por favor. Mateo en su capítulo 11. Y nos dice el versículo 29, hermanos. Mateo capítulo 11 y su versículo 29. Y con este versículo cerramos, hermanos. Dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, mis hermanos, si estamos cansados de pecar, el Señor nos llama al arrepentimiento y nos dice: lleven mi yugo sobre vosotros. Que el Señor, mis hermanos, nos permita el esforzarnos por hacer su voluntad, y que permita también a aquellos que en su calidad de amigos están pendientes de esas transmisiones, para que valoremos esa oportunidad que Dios da para buscar la salvación. La Biblia dice que el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Apreciables hermanos y amigos, paz a vosotros. Bien, amados hermanos, pues ya hemos escuchado esa meditación de la palabra. Sabemos, hermanos, pues que cada sábado que nuestro Dios nos permite, debemos de aprovechar y escudriñar bien esos temas. Y debemos de que esos temas no solo se queden, pues solo los escuchemos, sino que nos pongamos a la práctica. Si son consejos, hermanos, pues que los meditemos siempre, digamos que tenemos esa oportunidad, hermanos, de ser salvos, ya que nuestro Dios nos ha permitido ese grato privilegio. Así vamos a entonar la alabanza número 53. Vamos a entonar la alabanza 53, que lleva como título La voz de Jesús. Cantemos, hermanos. Yo escucho en Jesús tu dulce voz de amor,
bien dice esta preciosa alabanza, yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Y sigue diciendo, yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto de dolor y borra mi maldad. Sabemos que como bien escuchamos en este tema, que no importa, hermanos, que seamos pecadores. Bien dijo nuestro Maestro, venid a mí los que están cargados, cansados. Por eso, hermanos, pues nos invita y que nosotros pues nos humillemos delante de Él y así lo haremos. Sabemos que si creemos en Él, porque sigue diciendo en la tercera estrofa, creo en ti, Señor, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Sabemos que si nosotros creemos en Él, y sabemos que nuestro Dios es misericordioso, lograremos eso, hermanos, creer en Él y esperar en Él, y pues nuestro Dios nos dará su infinito amor y pues los perdonará todos nuestros pecados. Hasta aquí he llegado mi participación, amados hermanos. Solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Agradezco a mi hermano por el espacio que me concede. Hermano, prácticamente estamos llegando al final. Si se dieron cuenta, hoy no dimos un espacio, al inicio no dimos espacio para el texto de memoria, pero considero, hermanos, que si todavía ustedes no tienen el material, las escuelitas, vamos a darles en este momento el texto de memoria para el próximo sábado. El texto de memoria está en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Primero Dios, en la próxima transmisión vamos a dejar un espacio para que aquel que se ha aprendido el texto de memoria lo pueda decir. Mis hermanos, vamos a cerrar, voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Hagamos oración, hermanos. Excelentísimo Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra, creador de todo lo que existe. Bendito seas, mi Dios, y bendito sea tu santo nombre y el nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, delante de ti nos presentamos en esta mañana. Venimos agradecidos contigo porque eres tan bueno con nosotros, porque no nos pagas conforme a nuestras acciones, porque siempre nos miras, mi Dios, con ojo de amor y misericordia. Señor, en este momento venimos agradecidos porque nos has dado la oportunidad de escucharte. Has hablado en nuestra vida, Señor, y nos has hecho entender que en la condición de pecado no vamos a alcanzar salvación, pero que tenemos la oportunidad de cambiar esa pasada manera de vivir, de dejar ese hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para luchar por hacer tu voluntad y no la nuestra. Bendice, Señor, a aquellos que en su calidad de amigos están escuchando también estos mensajes. Aquellos que están siendo evangelizados por la iglesia en diferentes lugares. Señor, que tu palabra pueda penetrar en su interior y hacer un eco en la vida del hombre. Estamos viviendo los últimos tiempos y nos damos cuenta que son tiempos peligrosos, donde la maldad se ha multiplicado, donde también las enfermedades están haciendo estragos. Señor, permite que nosotros primeramente podamos valorar la salvación que tú nos das y poder transmitir ese sentimiento a todos nuestros amigos. Señor, bendice a tu santa iglesia. Permítenos, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Permítenos continuar con esta fiesta, Señor. Quedar en un receso y luego continuar. Bendice a aquellos que a causa de la edad avanzada
o las enfermedades están en casa pendientes de estas transmisiones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a cerrar. Voy a pedirles que así como están de pie, solamente inclinemos el rostro y recibamos la bendición del Señor. Dice la bendición de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos.